Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Alicia Benmergui para seguir hablando de Milim, la historia de las diásporas desde Argentina que nos atiende. Hola Alicia. ¿Qué tal? Seguimos trabajando con nuestras diásporas que son tan dispersas a lo largo del tiempo y del espacio. Bueno, antes de entrar en el tema que sigue siendo los judíos africanos, que hemos empezado ya hace varias entregas, recordar a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar y que si quieren también una vez al mes pueden recibir en su correo electrónico y de forma gratuita un boletín sobre estas historias de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, pues vamos a seguir con esta historia de los judíos de la punta sur del continente africano. Sí, es una historia bastante controvertida. La situación, siempre lo digo, nunca fue fácil para los judíos sudafricanos. El tema del racismo, del antisemitismo, de las posiciones de los judíos, el tema del sionismo, del antisionismo, es una historia muy complicada. Y también la historia que tiene que ver, pero eso es muy posterior y ahora no lo vamos a tratar, de los judíos que lucharon también contra el racismo, porque esto tiene que ver con descendientes de los Litvaks. En este momento de lo que nos vamos a ocupar es de la historia de la guerra de los Boers, que tuvo lugar en Inglaterra, que fue una guerra terriblemente cruenta, que abarcó 2 periodos, creo que terminó en 1902, y que desató un profundo antisemitismo en el Reino Unido. Y especialmente yo vi que mucha gente lo comparó, ese antisemitismo de esa época con el que se desató en el partido, en el laborismo inglés, porque en esa época el socialismo inglés acusó a los judíos de ser responsables de la guerra que se desató en África, y además las acusaciones fueron terribles. Entonces se hizo una comparación de cómo ese antisemitismo como que siempre estuvo presente, porque el laborismo británico perdió numerosos judíos justamente por lo antisemita que era Yes Corbyn y toda esta historia. Bueno, ¿de qué acusaron en Inglaterra? Bueno, los ingleses era la plena época del imperialismo inglés. Rhodes, que era un tipo extremadamente ambicioso, quería extender el ferrocarril desde esa zona de África hasta Egipto, y además Rhodes sobre todo creó prácticamente un país que llevó su nombre, Rhodesia, y era la típica imagen y personalidad del imperialista británico, de la conciencia de la superioridad, la autoconciencia, ellos se convencieron a sí mismos, de la superioridad blanca, y tenía socios judíos, digamos que Barney Barnato, que muchos judíos, los Beit, había varias familias de origen judío, muchos de ellos directamente después se convierten al cristianismo, las diversas variantes que el cristianismo ofrece, porque en este rincón del mundo, o en España, me imagino que la única conversión cuando se piensa es al catolicismo, pero no, el protestantismo tiene varias expresiones y muchos de ellos se convirtieron porque además siempre fue más práctico en ciertas cuestiones no ser judío. Y entonces la acusación, hay un texto famoso de Hobson, pero muchas publicaciones socialistas culparon de la muerte de los soldados británicos y había toda una cuestión ética de cómo y de hecho realmente fue una guerra vergonzosa, hay que decirlo también, y ahora voy a contar por qué. Lo cierto es que los judíos vinieron como anillo al dedo en una cosa para exculpar la conciencia culpable de
muchos ingleses que se sentían avergonzados de lo que les estaban haciendo a la población y sobre todo a la gente que participó en esta guerra. Lo cierto es que, bueno, es plena época victoriana, van los ingleses para África, y fue una guerra muy cruel. Fue la primera guerra donde se hacen campos de concentración. Las fotos de la época muestran cómo murieron no solo los combatientes, los Boers, sino los chicos y las mujeres, porque no había qué comer. Se ven fotos donde se ven a los chicos, se les pueden contar las costillas, y esto es como una anticipación. Sonará muy feo y desagradable para quienes son anglófonos, pero bueno, lo cierto es que no se ve muy diferente de lo que fue en algunos campos de concentración de la Shoah. No se ve los muertos tirados, no es como la Shoah, no lo digamos, pero tiene cosas así, sobre todo en la cuestión de los campos de concentración y de la hambruna padecida y de cómo fueron sometidos al hambre. La población en eso, digamos que no se vio muy diferente. Y entonces era más fácil culpar a los judíos que hacerse cargo de que mucha parte de la prensa británica había estado de acuerdo con esa guerra, con ocupar los territorios que en ese momento habían estado siendo cultivados por los Boers, que querían practicar la agricultura, y los ingleses querían ahí abrir sus minas y ocupar ese territorio para el uso que les venía mejor a ellos. Así que, y además también hay una cosa que muchas veces no se dice, pero también los ingleses tenían un proyecto donde al enemigo que más le tenían, parece mentira, no está muy contado, era a los rusos, porque los rusos también estaban en Afganistán, y los rusos también tenían su propio proyecto imperialista. Así que los rusos eran vistos como el enemigo más temible para los ingleses, así que ellos avanzaban con sus posesiones territoriales e imperialistas para cerrarles el paso, y sobre todo el tema de la India, que era el tema más importante para las posesiones inglesas en esa región. Bueno, y África formaba parte del mismo, digamos, de esta ecuación donde había que, por dónde se llegaba más rápidamente, por dónde se circulaba, tenía toda una visión estratégica imperialista de la época. Bueno, verdaderamente, sobre todo a los judíos les dolió mucho, a los judíos ingleses, los folletos terriblemente antisemitas. Ahí se ve a caras de judíos con las narices grandes, con las manos ganchudas, el típico estereotipo antisemita judío, del judío, y entonces con las manos ganchudas, con las uñas largas, queriéndose apoderar del mundo. Como yo sigo escuchando muchas cosas antisemitas en la actualidad, siempre les digo que es cierto que ellos pueden pensar que los judíos fueron y son los dueños del mundo, así que, pero por otro lado pregúntense cómo fue posible que los dueños del mundo fueran asesinados como perros, entre ellos ricos y pobres. Mucha diferencia los nazis no hicieron, y algunos de los poderosos tuvieron que ir rápidamente y otros no pudieron porque a los nazis les dio lo mismo. Si el poder hubiera sido tan grande, no hubiera ocurrido semejante genocidio, y actualmente también forman parte del mismo relato. Bueno, lo cierto es que los judíos cargan con esa, hasta que en algún momento se llamaron a silencio, pero bueno, había toda una cosa antisemita por los judíos que vivían ahí en Londres, que cobraban menos sueldo que los otros, que también los judíos compartían la educación, sobre todo los de izquierda, los anarquistas, y los socialistas, los anarquistas porque daban clases en yiddish, y entonces educaban a los judíos para prepararlos para desempeñar mejores labores y poder cobrar un poco más. Y en esto también iban muchos ingleses que no eran judíos, pero también para recibir la educación tan necesaria para poder ganar mejor.
Bueno, esto es en cuanto un poco a lo que pasaba en Inglaterra con toda esta idea. Además, el tema del judío le viene bien, es el chivo expiatorio, le viene bien a todo el mundo en muchos momentos. Eso también distrae la atención. Y bueno, ¿y qué pasaba mientras tanto también en Sudáfrica con el tema de los Boers? Bueno, con el tema de los Boers pasa que 250 judíos lucharon con los Boers. Los Boers, ya contamos, eran campesinos de origen holandés, eran calvinistas y eran muy racistas. Tenían un profundo desprecio por los negros, a los que usaron del peor modo y de la peor manera posible. Y por otra parte, hay quien cuentan esta historia que yo estoy diciendo, es que tuvieron buenas relaciones mientras convivían, mientras había campesinos judíos, porque también hubo campesinos judíos, nosotros ya lo contamos en otra oportunidad, y convivían con los Boers. Y se llevaban más o menos bien. El tema es que hubo distintas razones por las cuales los judíos participaron en esta guerra. Una, porque fueron convocados como nosotros y tuvieron que luchar. Y la otra era que había entre estos judíos gente que era profundamente antiimperialista, odiaba todo eso. Y en estos estuvieron los Litvakes. Muchos de ellos lucharon por un rechazo profundo al imperialismo, al colonialismo y al imperialismo inglés, así que se pusieron de parte de los que consideraban que eran los más débiles. Algunos murieron en esta guerra, algunos fueron prisioneros, hay gente que luchó, hay el abuelo de uno de los líderes políticos, un director de cine y un escritor, no me acuerdo el apellido, muy importante en Sudáfrica en la actualidad, cuyo abuelo también participó en esta lucha de los Boers, porque a él los ingleses no le caían bien. Nosotros sabemos que los judíos somos amplios y diversos y tenemos de todos los colores y de todas las identidades. Lo cierto es que pasado el tiempo, los judíos lentamente van abandonando los campos, van instalando en las ciudades en general. El judío quería educar a sus hijos, eso formaba y forma parte de una, porque hay quien dice que a los judíos el campo no les gusta, no, a los judíos lo que les quieren es educar a sus hijos y darles mayores oportunidades laborales, y entonces muchos se fueron a las ciudades donde de hecho se vivía mucho mejor. Siempre me acuerdo que a mí me impresionó mucho el campeonato de fútbol que hubo en Sudáfrica, porque no tenía idea, más allá que hace muchos años vi una película de lo mal que vive la población común y corriente ahí en Sudáfrica, de la dura que es su vida y de cuánta miseria se puede observar. Bueno, lo cierto es que lo que dicen los textos es que, yo no sé si decirle grieta, esa cosa que se va a abrir después entre los judíos y los afrikaners, porque también muchos de los denominados afrikaners son descendientes de los Boers, aparece luego en una cuestión de la mala memoria. Estas historias hay que tener cuidado con quienes las cuentan. Si son historiadores de origen afrikaner, siempre la imagen que se trata de dar es una más aceptable. Todo el tiempo eso sucede con los historiadores. En cambio, si uno lee, qué sé yo he leído novelas y se habla muy mal de los afrikaners, de los racistas que son. Estamos hablando ahora en la actualidad. Así que en esta controvertida historia de lo mal que lo pasaron los Boers, que fueron derrotados, dicen que Lord Kitchener, que era murieron muchos soldados ingleses y murieron, ya les dije, muchos Boers, pero no sé si vos lo sabés,
que hubo una parte de esta población boer que se vino a la Argentina. No. Y se instalaron acá en el sur, no me acuerdo bien si es cerca de Comodoro Rivadavia, cerca de Rawson, donde hubo una colonia boer, porque muchos no quisieron quedarse en Sudáfrica en las condiciones en que en ese momento estaban. Bueno, esta es una historia que forma parte de todo el legado antisemita que se instala a partir de 1870 en toda Europa, que se va a expresar después con el caso Dreyfus, pero bueno, forma parte de algo que después dicen que Hobson no volvió a repetir. El tema era que cómo era la cuestión, si la mayor parte de estos magnates judíos, muchos de ellos ya que habían abandonado el judío, podían ser identificados con los judíos tan pobres que vivían ahí en el West End, ¿sí? En el Soho, ahí en Londres, en una miseria enorme, con sueldos miserables y en condiciones muy duras de vida, o como en muchos otros lugares, o los que padecían los pogroms que estaban teniendo lugar en Rusia, y después todo el antisemitismo terrible que hubo, incluso a pesar de que Lenin no era antisemita y el partido en su mayor parte no lo era, que va a llegar hasta lo que es la revolución bolchevique y que se va a expresar sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pero fue un antisemitismo que fue en aumento, que se expandió por toda Europa y bueno, que hizo eclosión en la Segunda Guerra Mundial. No sé, ¿nos queda tiempo para seguir hablando de todo este tema? Apenas un par de minutos, no sé si quieres hacer un resumen o dejarlo aquí como lo veas. Bueno, sí, decir que toda esta historia que va a tener lugar, porque también está relacionada con el sionismo, con lo que les pasa a los judíos que viven ahí en territorio palestino, todo este tema de lo que quieren hacer estos judíos ingleses que están mirando qué es lo que les está pasando a los judíos. Es una historia que está relacionada con lo que le pasa a los judíos y bueno, y estos judíos que vivían en Sudáfrica no quedaron exentos de esta historia y esta guerra de los Boers. Se dice que se estudió mucho este tema, se habló mucho, no sé si habrá hecho eso en Gran Bretaña, lo que fuere, pero bueno, para los judíos fue durísimo, y el hecho de que haya muchos que hicieron textos relacionando el antisemitismo actual, estamos hablando del antisemitismo inglés en el Partido Laborista, en la izquierda, y también parece que no solo en el laborismo, está relacionado con que surge y que se manifiesta tan abiertamente en el Partido Socialista inglés de aquella época. Esto solo era lo que quería decir. Me parece que quedó claro, quedó bien explicado, Jorge, para que nadie le quede dudas sobre todo lo que pasó en esa época. Yo creo que sí, así que vamos a dejar las cosas en este punto y ya saben, dentro de 2 semanas seguiremos hablando de historias de la historia judía, de la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. Hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido y les recuerdo a los oyentes la página web www.milimcultural.com.ar y el boletín electrónico escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia. Gracias a vos.